nos encontramos en el Salón José de Bustamante del Museo Nacional de Historia de Guatemala y tengo el honor de que nos acompaña el señor director de este museo, el licenciado Miguel Ángel Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado, a Acción Positiva, en este maravilloso escenario en el cual usted tan gentilmente nos está recibiendo. Muchísimas gracias a mí por haberme visitado a este museo, que por cierto es de todos los guatemaltecos, y compartir una vez más en su programa, que por cierto es un programa muy gustado, doctor. Pues muchas gracias. La verdad es de que lo que gusta es por los excelentes invitados que nos hacen el honor de acompañarnos. Hoy nuestro programa está dirigido a hablar sobre una de las tradiciones más importantes de Guatemala, que no solamente es muy colorida, sino que además es muy sabrosa. Estoy hablando del fiambre. Licenciado, pues bienvenido al programa, y para entrar en materia, el fiambre es una comida tradicional de Guatemala, pero háblenos un poquito de la historia del fiambre, de dónde se origina, qué representa. Claro que sí. El fiambre nos evoca la época que ya se sienten los vientos, que huele la flor, que mancha o decora de amarillos nuestros campos, la flor de muerto. Son aquellos vientos ya que elevan barriletes, que nos están indicando esos celajes maravillosos atrás de los volcanes, que prácticamente estamos terminando un año más. 1 y 2 de noviembre es festividad de todos los santos y de los fieles difuntos. Me gustaría, doctor, hablar un poquito primero de las festividades. Por favor, licenciado. El día 1 de noviembre tiene su origen en la iglesia hacia el año 600, cuando en época del Papa Urbano IV se consagra el antiguo panteón romano a los santos de la cristiandad, dedicado a la Virgen María. Y aquí vemos entonces que hay un templo a todos los santos, porque los primeros cristianos que sufrieron el martirio y la persecución eran conmemorados al año de su martirio y muchas veces en el lugar donde éste había sucedido. Pero como fueron tantos los mártires, que se decide mejor recordarlos en un solo lugar, que era el Panteón. Y fue en la época del Papa Gregorio IV, hacia el año 810, cuando se establece formalmente el día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos de la cristiandad. Poco después, hacia el año 980, se declara el 2 de noviembre fiesta de los fieles difuntos, es decir, de los difuntos cristianos. Fiestas entonces muy antiguas que fueron trasladadas a América a raíz de la colonización, y es así como van a llegar a estas tierras hermosas de Guatemala. Pero aquí tenemos que referirnos a algo también. Los pueblos que poblaron Mesoamérica antes de la llegada de los europeos tenían ya festivales para conmemorar la muerte. No para llorarla, sino que para conmemorarla festivamente, porque todos los pueblos mesoamericanos creían en un más allá, que de esta vida se pasaba a otra mejor. Y para esto, el mes de noviembre era el mes donde se hacían estos festivales, aprovechando entonces que los campos brindan esa flor hermosísima de tanto olor, la flor de muerto. Esta se va a convertir en un símbolo de esta festividad. De la misma manera, las calabazas, la que en nuestro medio conocemos sobre todo con el nombre de ayote. El padre Landa, Fray Diego de Landa, escribió en el siglo XVI acerca de las costumbres de los indígenas de Yucatán. Y aquí el padre nos indica que los indígenas tenían la costumbre de honrar a sus muertos, y que para esto llevaban sus cenizas o sus restos al interior de templos o en sus casas, donde hacían altares, pero sobre todo donde colocaban ofrendas en comida. Esto es muy importante porque, por su parte, el 2 de noviembre en la península ibérica también incluye comida durante la visita a los cementerios. Esto vamos a encontrar
que se convierte en un sincretismo muy fuerte. Por lo tanto, la fiesta del 2 de noviembre alcanza muchísimo esplendor en las comunidades indígenas por el ancestro prehispánico, asimismo el aporte propio de la occidentalización. Además, que en el año 1644, Fuentes y Guzmán cita de que era obligatorio que los indígenas oyeran misa el 1 y el 2 de noviembre. Y esto también vemos que se les facilitaba entonces el descanso, por lo cual hay un reconocimiento a la importancia ancestral de esta festividad. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Porque nos estamos refiriendo a lo que sería el 2 de noviembre y en las comunidades de tradición mesoamericana, lo que sería la cabecera, o sea, las calabazas y otras verduras que se ofrendaban y se ofrendan en los cementerios o que se hacen en altares. Y que se ponen en la cabecera de los panteones. Exactamente, ahí es claro. La cabecera. Pero en el mundo urbano, en este caso, lo que era la ciudad de Guatemala, asentada en el Valle de Panchoy, pues va a tener su propia interpretación para el Día de los Santos. Para esto, el día 1 de noviembre. Bueno, y aquí quisiera yo también hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, la UNESCO a nivel universal reconoce el patrimonio cultural intangible y para esto pues hay normativas para que tanto los países como tanto la UNESCO a nivel universal haga la declaratoria de lo que se considera como patrimonio cultural intangible. En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes ha declarado parte de la gastronomía guatemalteca como patrimonio cultural intangible. Recuerdo en este momento los plátanos en mole, el caquique, el jocón, el pepián, pero aún no se ha declarado el fiambre. El fiambre no se ha declarado todavía. Y me gustaría a mí que de verdad que se iniciara o se reiniciara el proceso para declararlo, porque no hay en Guatemala ninguna otra comida que tenga realmente la connotación cultural que tiene el fiambre. Afecta a la familia, a los vecinos, a la comunidad y sobre todo está cargado de una serie de elementos culturales, mestizos, cíclicos y rituales. No hay en Guatemala ninguna otra comida que tenga realmente la connotación cultural que tiene el fiambre. Afecta a la familia, a los vecinos, a la comunidad y sobre todo está cargado de una serie de elementos culturales, mestizos, cíclicos y rituales. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Leemos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, buscamos fiambre y nos va a decir comidas frías o nos va a decir embutidos. Visitamos países de habla hispana, fuera de Guatemala, entraremos a un supermercado y dice fiambres, por ejemplo en Buenos Aires o en Madrid, pero cuando dice fiambre o fiambres son los embutidos. Carnes frías. Carnes frías. En Guatemala, pues se utiliza, obviamente el fiambre tiene una gran base en lo que son los embutidos, lo que son los fiambres. La gran mayoría de los ingredientes que tiene el fiambre son europeos. Vamos a ver la mayoría en lo que serían las verduras, el vinagre, el aceite de oliva, la aceituna, las alcaparras. Y esto se menciona mucho, licenciado, que aún ahí, pues aparte del español, viene lo árabe también, porque Exactamente. todos estos últimos componentes son de la cocina árabe también. Sí, porque prácticamente la cultura hispana tiene un gran aporte cultural. 800 árabe. años. Sí, y nosotros pues aquí lo tenemos. Claro. Nos gusta las azúcar, nos gustan los dulces, nos gustan muchas cuestiones cítricos que fueron llevados por los árabes. Se conforma una nueva cultura hispano-arábiga y esta es la que va a pasar a América, donde se va a enriquecer con
los aportes locales, no solo mesoamericanos, sino que del continente. Veamos cómo se transforma la cocina europea al llevar a Europa el cacao, Claro. la papa, el tomate y muchos elementos más propios de América. Entonces sí tendríamos que ver cómo se cambia la gastronomía de un lado del océano y del otro. Y es así como surgirá nuestra gastronomía. Y el fiambre muy pegado a ingredientes de origen europeo. Por supuesto, tiene muchos que son locales, pero es aquí donde va a nacer el fiambre, porque aunque todo sean ingredientes ibéricos o europeos, allá no se prepara nada igual al fiambre. Esto es Guatemala. Y en realidad prácticamente es Guatemala la que sigue haciendo esta mezcla, porque en otros países no se encuentra un plato similar. En algunas variantes, pero no exactamente No, como hay el muchas nuestro. variantes. Y el único lugar que utiliza la palabra fiambre es en San Miguel de Allende, una bella ciudad en el estado de Guanajuato, en México. Ellos comen para estos días, 1 y 2 de noviembre, fiambre, que tiene un origen muy importante, muy simbólico, porque preparan el balde, le ponen las lechugas y ponen todos los embutidos, dicen el entierro. Luego lo cubren con jícamas y luego ya vienen las verduras a las que se les agrega, además de las aceitunas y las alcaparras, manías. Luego se decora con granada, que es el símbolo de la iglesia, pero vemos el simbolismo, la muerte, la vida y la unidad de los cristianos. Esto es en San Miguel de Allende. En El Salvador se come fiambre, pero por influencia de Guatemala, porque el fiambre es un plato netamente guatemalteco. No me importa que sus orígenes en ingredientes lo sean, pero la forma de prepararlo es Guatemala. Y es aquí donde vamos a ver la similitud con el fiambre de San Miguel. O sea, los embutidos que representan la muerte, luego lo que es la vida y sobre todo la esperanza en la vida eterna a través de la unidad. Hay un simbolismo muy grande y por eso es de que el fiambre se come el 1 de noviembre. Excelente. José Martí, el prócer cubano, estuvo en Guatemala en 1877 y cuando él escribe sobre Guatemala, cuando se refiere al fiambre, utiliza una palabra. Dice, y el ecléctico fiambre. Entonces aquí me parece genial cómo Martí, con una sola palabra que es ecléctico, describe lo que es el fiambre. O sea, esa combinación que es una unión de cultura, una unión de tanta tradición, etcétera. Y ahora, pues lo que va a ser importante es de que nos va también a comentar en la forma como se prepara el fiambre, todo el tiempo que lleva, toda la preparación, el caldío, etcétera, hasta llegar al momento en el cual va a llegar a nuestra mesa. Vemos la participación entonces de todos los miembros de la familia. Las personas que irán al mercado a escoger las mejores verduras. Luego hay que picarlas. El corte juliano por excelencia. Luego hay que cocerlas, una por una. Y es aquí donde entra lo intangible, donde entran los secretos de las personas que han heredado y han transmitido a siguientes generaciones el fiambre. Muchos secretos son conocidos, otros se van a las tumbas. Y encontramos, por ejemplo, de que no se puede mezclar una verdura con la otra al momento de cocerlas. Cuando ya están frías, será entonces el momento que se empezarán a mezclar. Y aquí es donde viene el primer caldillo, el primer secreto, la vinagrada, la cual